Muy bien, ¿qué opino sobre Halloween? ¿Ya? Más que darte mi opinión sobre Halloween, te voy a contar en qué se basaba la historia de esta fiesta, sus símbolos y sus significados. Y tú vas a sacar tu conclusión al final, ¿ya? A ver, nos remontamos hasta el tiempo de los celtas, los famosos druidas. Esta era una fiesta de espantos, de miedo, de espíritus tenebrosos, de oscuridad, de ocultismo. Porque en ese día se iniciaban las brujas y los brujos para el servicio a sus rituales, magias, brujerías, hechicerías y satanismo. Muy bien. Ahora, según la tradición, había un tal Jack Linterna. ¿En qué se basaba esta leyenda? Se trataba de un hombre llamado Jack, esto es de donde parten las famosas calabazas y que antes eran nabos. Ahora te voy a explicar cómo. Resulta que este Jack en su vida dice que se había comportado como un hombre forajido, como un malvado, un desgraciado completo, ¿no? Según cuenta la leyenda. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando este hombre perece, entonces quiere irse al cielo, pero del cielo es rechazado. ¿Por qué? Porque su comportamiento no era aceptable allá. Entonces se va para el infierno y en el infierno también el diablo lo rechaza. Pero entonces ahora para poder regresar del infierno por la oscuridad del inframundo, pues, ¿no? Le da el diablo un pedazo de carbón encendido, el cual lo pone dentro de un nabo y que al nabo se le hizo pues una talladura como de un monstruo, de un demonio, para que este Jack pudiera regresar con esa antorcha formada por la brasa dentro del nabo, alumbrándose en el camino para poder ver su regreso. De esta forma, la iluminación de Lucifer iba a servirle para el destino de su vida, para el camino de su vida. Así es como le dijo Lucifer. Y entonces ahí Jack, el linterna, pues sale con esa antorcha para guiarse en la vida. Y desde allí comienza la idea de que con esa antorcha espantaba a los malos espíritus de su camino. Muy bien, entonces las enseñanzas de Lucifer, en otras palabras, eran su guía para poder llevar el destino de su vida. Pero bueno, el asunto no queda ahí, sino que esto fue introducido a la fiesta de Halloween, donde entonces comenzaron a utilizarse los nabos para espantar los malos espíritus. ¿Pero qué malos espíritus? Bueno, sencillo, justamente en la fecha del 31 de octubre era cuando se celebraba la iniciación ritual de la brujería, y todas las mujeres y hombres que querían iniciarse en estas artes diabólicas y oscuras se iban fuera de la ciudad, ¿ah? Se apartaban del pueblo y entonces allí realizaban su rito. Hacían una estrella del pentagrama en tierra con el círculo del mundo. Entonces la estrella del pentagrama con 5 puntas se encendía con fuego por cada una de sus líneas, y las que se iban a iniciar en la brujería y los brujos comenzaban a dar vueltas alrededor de la estrella. Y las mujeres que se iban a convertir en brujas se echaban en esa estrella en la forma de sus brazos, su cabeza y sus piernas, formando así el pentagrama, y se convertían en las esposas de Satanás. Por su parte, los brujos hacían lo mismo y se convertían en los servidores de Satanás. Ahora bien, una vez hecho este ritual, mientras estaba celebrando eso fuera de la ciudad, donde las brujas estaban invocando los demonios y hablaban todas las malas palabras habidas y por haber para que llegue su maestro, entonces en la ciudad se sentía esa influencia demoníaca. Los malos espíritus se suponía que estaban caminando por la ciudad. Y a raíz de eso, los niños salían con sus antorchas con nabos en base a la leyenda de Jack Linterna y salían a espantar los malos espíritus, ¿correcto? De tal forma que entonces, a través de esas linternas, guiaban a los espíritus, que muchos de ellos eran fantasmas. De ahí vino también la creencia de que los fantasmas pues eran parte de esta fiesta, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que los fantasmas eran espíritus supuestamente de los difuntos que no podían descansar y que no hallaban paz para su alma, y entonces salían a fastidiar a la gente.
Tal es así que entonces con esas linternas se espantaba a esos espíritus para que regresaran hacia sus lugares, ¿no? Es decir, en otras palabras, esas linternas eran la guía para esos espíritus perdidos. La influencia de la enseñanza de la brasa de Satanás iba a conducir a esos espíritus. Lo cierto es que todo esto estaba relacionado con la idea de atrapar las almas, ¿correcto? La fiesta enseñaba a atrapar las almas de la gente y llevarlas a las profundidades de las tinieblas. Juntamente con eso estaban las calaveras. Las calaveras que eran un símbolo directamente de la muerte, ¿no? Porque las calaveras se simbolizan con la muerte. Y entonces se creía que estas calaveras salían porque eran de aquellos muertos que no habían podido encontrar el camino hacia la felicidad, hacia la vida y el triunfo. Y entonces, ¿qué pasaba? Había que conducir a toditos estos con las linternas espantándolos para que regresaran pues a sus lugares y no fastidiaran más a la gente, ¿no? Y entonces, juntamente con eso, estaban las ideas de que las brujas tenían unos sombreros que terminaban en punta, porque se creía que eran las mujeres más inteligentes y que estas brujas habían recibido la enseñanza de los espíritus de las tinieblas, vale decir, de Satanás y sus demonios. Y entonces, a través de estos sombreros, según la leyenda cuenta, ellas demostraban su capacidad intelectual de acuerdo con la altura que tenía su sombrero. Tanto más alta era la punta del sombrero, significaba que estaba más unida con los poderes de los aires, donde tenía que buscar a través de su escoba volar para llegar hasta esos lugares y tener comunicación con los espíritus de los aires, ¿no? De lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 6:12, ¿no? Los gobernadores de las potencias de los aires. Y entonces a través de eso se comunicaba y recibía la comunicación de estos espíritus, y eso denotaba la capacidad de sabiduría que éstas poseían. Eran sus medios de comunicación entonces los sombreros. Pero eso no es todo. Resulta que juntamente con eso estaban los vampiros, ¿no? Los murciélagos. ¿Por qué? Bueno, porque se creía que los murciélagos representaban a todo lo oculto de la fiesta. Así como los murciélagos se ocultan en la oscuridad, entonces también esta fiesta llevaba el ocultismo de la oscuridad, de lo diabólico, de lo satánico. Y entonces, así como se creía que los vampiros chupaban la sangre de la gente y que por eso esa noche todos se escondían en sus casas y tenían que venir los niños, que eran los más inocentes, con sus antorchas y con sus cánticos para espantar a los espíritus, entonces se creía que espantaban a los vampiros, a los fantasmas, a las calaveras, y de esa forma entonces los niños se ganaban sus caramelitos, ¿no? Trato o truco, decían entonces los niños, ¿no? Entonces se ganaban sus caramelitos. Pero bien, juntamente con eso, se creía que estos vampiros se chupaban la sangre que es la vida, el alma de la persona, y absorbían su alma y su vida, y de esa manera estos vampiros llegaban a posesionar esas personas, esas almas, esos seres, ¿no? Y entonces por eso se les tenía temor. Y entonces cuando extraían sus almas, estos vampiros, estos murciélagos, se iban a la oscuridad, a las profundidades, al infierno, al ocultismo, y ahí entonces dejaban todas sus almas que habían ganado, ¿no? Si te das cuenta, todo es la predicación del evangelio de Satanás, ¿no? Pero eso no es todo. Juntamente con eso estaban los gatos negros. Se creía que los gatos negros eran acompañantes de las brujas, y se pensaba que las brujas se convertían en gatos negros también, y los brujos también se convertían en gatos negros, y que los ojos se les iluminaban por la iluminación de Lucifer. Y por eso se creía que los gatos eran el diablo, Satanás o los demonios. Y entonces decían que se volvían en gatos negros para perderse en la oscuridad de la noche y que nadie los pudiera ver, de tal manera que solamente brillaran los ojos de su inteligencia y de su sabiduría. Todo era prácticamente un ritual satánico y diabólico. Por otra parte, estaban las arañas negras. Las arañas negras eran un símbolo directo del destino. ¿Por qué?
porque se dice que las arañas tejían el destino, ¿no? A través de sus telas de araña, y entonces las personas podían conocer su destino a través de estas arañas negras, pero como eran arañas negras, entonces les estaban dando un destino, un futuro que iba a ser oscuro, feo, tenebroso. Entonces de esa manera eran conducidos por las arañas hacia el futuro de la oscuridad y el ocultismo. Por otro lado, cuando se tenían las telas de araña, representaban a un lugar abandonado, viejo, lo que significaba que las almas atrapadas por estas arañas quedaban en la oscuridad, quedaban en el abandono. Era el símbolo de las personas que en la tierra estaban solitarias, según ellas, que se sentían abandonadas, que no tenían a Dios y que por eso habitaban en lugares oscuros y abandonados. Más aún, estaban también los famosos disfraces. ¿Para qué se utilizaban los disfraces? Se disfrazaban entonces de brujas y de muchas cosas más, supuestamente para espantar a los espíritus, ¿no? Cuando en realidad el disfraz era un símbolo de la hipocresía. ¿Por qué? Porque entonces manifestaban todos lo que no eran. Por fuera se manifestaban como todas esas cosas que aparecían monstruos para querer ponerse fuertes ante la sociedad ante la cual no podían defenderse, y entonces tenían que utilizar de la hipocresía. Lo que no eran manifestaban hacia afuera, como contando a los demás que eran más poderosos de lo que en realidad eran. Era un símbolo directo del satanismo, de cómo Satanás en su hipocresía, porque él comenzó con esto en el cielo, aparentaba ser más poderoso de lo que él era. Quería decir que él era un dios. De ahí parte todo ese mal. Pero bien, aparte de eso, estaban los espantapájaros. ¿Qué cosa eran los espantapájaros? Bueno, se creía que los espantapájaros pues espantaban los malos espíritus, los demonios, ¿no? Sin embargo, para poder espantar a estos malos espíritus, estos espantapájaros tenían que estar vestidos como traposos, sucios e inmundos, ¿no? Y que con eso se apartan, dice, esos espíritus, cuando en realidad eso no era verdad, ¿no? Era todo lo contrario. Incluso muchas veces a los espantapájaros les echaban sangre encima para que puedan ser más espantadores de los malos espíritus. Pero eso no era verdad. Al contrario, eso atraía a los malos espíritus, ¿no? Pero eso no es todo. También estaban las velas. ¿Para qué se utilizaban las velas? Las velas se encendían como un camino hacia la luz de las profundidades de las tinieblas. En otras palabras, era la luz de Lucifer que llevaba hacia las profundidades del infierno. Y todo esto era una representación directa de lo que era el fuego del infierno, ¿no? Y de esa forma los que ponían velas hacían un camino para regresar a las almas hacia la perdición de la oscuridad de las tinieblas. Pero eso no es todo. También juntamente con eso había una celebración de colores. El color anaranjado que simbolizaba la cosecha, porque esta fiesta estaba relacionada con la agricultura como todas las fiestas de la antigüedad paganas, ¿no? Y entonces el color anaranjado representaba la cosecha de almas, porque era una noche en que se cosechaban las almas de aquellos que participaban de la fiesta. Tal es así que la gente iba a esa fiesta y decía, no, a mí no me importa si la fiesta es a la oscuridad, a los malos espíritus, lo que me importa es distraerme y divertirme. Pero no se daban cuenta que el solo hecho de participar en la celebración ya estaban siendo sus almas cosechadas por estos espíritus de la oscuridad, por Lucifer, por Satanás. Así de peligrosa era esta fiesta, pero la gente no se daba cuenta y pronto quedaba en las redes del satanismo, ¿no? Eran atrapados por Satanás. De ahí entonces es que venía este color de la cosecha. Por otro lado estaba el color negro, el color negro que representaba que las almas cosechadas se iban directo a la oscuridad de las tinieblas. Y finalmente estaba el color morado, que recién también se lo han puesto en el siglo XIX-XX, y que lo han hecho relacionar con la fiesta. ¿Por qué? Porque el morado es símbolo directamente de la magia. Interesante, ¿no? Ahora, al mes de octubre se le llama el mes morado precisamente porque está relacionado con la magia y la brujería, donde los sacerdotes salían, los brujos, los magos del sacerdocio del ocultismo, salían entonces a espantar los espíritus en esos días. Interesante. Esa era entonces la creencia que se manejaba en el Halloween, ¿no?
conocida también como la fiesta del cumpleaños de Satanás. Ahora pues, querido hermano, saca tú tus propias conclusiones en base a todas estas enseñanzas que van siendo propagadas por medio de esta fiesta. Y si te parecen correctas, bueno, entonces ya es cosa personal. Y si te parece que esto es incorrecto y está destruyendo las mentes y es una predicación del ocultismo, porque eso es el evangelio de Satanás, entonces diles a tus amigos y tú mismo, apártate de esa fiesta. Dios te bendiga, hermano. Amén.